El pensamiento antiguo y medieval. El pensamiento antiguo y medieval abarca un espectro vasto y diverso de ideas que dieron forma al panorama intelectual de la civilización occidental. Pensamiento antiguo. Filosofía griega. La antigua Grecia fue la cuna de algunos de los pensadores más influyentes de la historia, incluyendo Sócrates, Platón y Aristóteles. Exploraron preguntas fundamentales sobre la ética, la política, la metafísica y la naturaleza de la realidad. Sócrates enfatizó el cuestionamiento y el pensamiento crítico, promoviendo la búsqueda de la verdad a través del diálogo. Platón desarrolló la teoría de las formas, proponiendo que el mundo que percibimos es solo una sombra de un reino superior y eterno de formas perfectas. Aristóteles se centró en la observación empírica y la lógica, sentando las bases para la investigación científica y desarrollando un sistema filosófico integral. Pensamiento romano. Los pensadores romanos se basaron en los fundamentos griegos, contribuyendo al derecho, la política y la retórica. Cicerón fue un orador y filósofo prominente que abogó por la filosofía estoica, enfatizando la virtud y la razón. Séneca se centró en la ética y en vivir una vida virtuosa. Pensamiento medieval. Cristianismo primitivo. El surgimiento del cristianismo influyó profundamente en el pensamiento medieval. San Agustín de Hipona sintetizó la teología cristiana con la filosofía platónica, desarrollando el concepto del pecado original y el papel de la gracia en la salvación. Santo Tomás de Aquino intentó reconciliar la fe cristiana con la filosofía aristotélica, creando un sistema teológico integral que ha influenciado a la Iglesia Católica hasta el día de hoy. Filosofía islámica. Durante la Edad Media, los eruditos islámicos hicieron contribuciones significativas a la filosofía, la ciencia y las matemáticas. Avicena, Insina, fue un polímata que hizo avances en medicina, lógica y metafísica. Averroes, Inros, proporcionó comentarios influyentes sobre Aristóteles, desafiando algunas de las interpretaciones de Aquino. Temas y desarrollos clave. Fe y razón. Los pensadores medievales lucharon con la relación entre la fe y la razón. Teología y filosofía. La teología jugó un papel central en el pensamiento medieval, dando forma a la investigación filosófica y científica. El surgimiento de las universidades. El establecimiento de universidades en Europa durante la Edad Media fomenta el intercambio intelectual y el desarrollo de nuevas ideas. Legado. El pensamiento antiguo y medieval sentó las bases para la ciencia, la filosofía y la teología modernas. Sus ideas siguen siendo debatidas y exploradas en la actualidad, influyendo en nuestra comprensión del mundo y nuestro lugar en él. Compartir. ¿Quiénes fueron los principales pensadores del pensamiento antiguo y medieval? Aquí tienes algunos de los principales pensadores del pensamiento antiguo y medieval, divididos por periodo. Pensamiento antiguo. Filosofía griega. Sócrates. 470 a 399 a. Se considerado el padre de la filosofía occidental, se centró en la ética y en la búsqueda de la verdad a través del diálogo. Platón, 428 a 348 a. Se discípulo de Sócrates, desarrolló la teoría de las formas, una visión idealista de la realidad. Escribió obras como La República y Fedro. Aristóteles, 384 a 322 a. Filósofo y científico, fue tutor de Alejandro Magno. Su obra abarca la lógica, la ética, la política, la física y la metafísica. Epicuro, 341 a 270 a. Fundador del epicureísmo, una filosofía que buscaba la felicidad a través de la moderación y la búsqueda del placer. Zenón de Sitio, 334 a 262 a. Fundador de la filosofía estoica, que enfatiza la virtud, la razón y el control de las emociones. Pensamiento romano. Cicerón, 106 a 43 a. Filósofo, político y orador romano, defensor de la filosofía estoica y del ideal del ciudadano virtuoso. Séneca, 4 a. 65 d. Filósofo estoico, conocido por sus cartas y tratados sobre ética y la vida virtuosa. Marco Aurelio, 121 a 180 d. Emperador romano y filósofo estoico, conocido por sus meditaciones, reflexiones sobre el estoicismo y la vida. Pensamiento medieval. Cristianismo primitivo. San Agustín de Hipona, 354 a 430, teólogo y filósofo, fundó una síntesis entre el cristianismo y la filosofía platónica. San Jerónimo,
347 a 420, teólogo y traductor, conocido por su traducción de la Biblia al latín, la Vulgata escolástica. Santo Tomás de Aquino, 1225 a 1274, teólogo y filósofo, intentó armonizar la fe cristiana con la filosofía aristotélica, creando una síntesis teológica que ha influido profundamente en la Iglesia católica. Alberto Magno, 1206 a 1280, teólogo y filósofo, maestro de Santo Tomás de Aquino, conocido por sus estudios científicos y su labor enciclopédica. Roger Bacon, 1214 a 1292, filósofo y científico, abogó por la observación empírica y el uso de la lógica en la investigación científica. Filosofía islámica. Avicena, 980 a 1037, filósofo, médico y científico, conocido por sus trabajos en lógica, metafísica y medicina. Averroes, 1126 a 1198, filósofo y jurista, conocido por sus comentarios sobre Aristóteles y su defensa de la razón en la interpretación de la religión. Esta lista no es exhaustiva, pero te da una idea de algunos de los principales pensadores de la Antigüedad y la Edad Media. ¿Cuáles fueron sus principales ideas? Claro. Aquí tienes algunas de las ideas principales de los pensadores mencionados, agrupadas por periodo. Pensamiento antiguo. Sócrates. El método socrático, un proceso de cuestionamiento sistemático para descubrir la verdad. Conócete a ti mismo, la autorreflexión y la búsqueda de la virtud como camino hacia la sabiduría. Solo sé que no sé nada, la humildad intelectual y la aceptación de la propia ignorancia como punto de partida para la sabiduría. Platón. Teoría de las formas. El mundo que percibimos es una copia imperfecta de un mundo ideal de formas perfectas e inmutables. El alma inmortal. El alma es inmortal y preexiste al cuerpo, buscando regresar a su origen divino. La república ideal. Un estado gobernado por filósofos reyes, donde la justicia y la armonía son las bases de la sociedad. Aristóteles. Lógica formal. El desarrollo de la lógica como herramienta para el razonamiento y la argumentación. Ética de la virtud. La felicidad se alcanza a través del desarrollo de las virtudes, intelectuales y morales. El universo ordenado. El universo es un sistema ordenado y jerárquico, con un motor inmóvil como causa primera. Epicuro. Hedonismo moderado. La búsqueda del placer como objetivo de la vida, pero no de cualquier placer, sino de aquellos que son moderados y duraderos. Ataraxia. La tranquilidad mental y la ausencia de miedo como el estado ideal. La muerte no es nada, la muerte es la extinción final y no hay nada que temer después de ella. Zenón de Sitio. Virtud como objetivo. La virtud es el único bien verdadero y la fuente de la felicidad. Control de las emociones. Las emociones deben ser controladas por la razón para alcanzar la serenidad. Vivir en armonía con la naturaleza. Los seres humanos deben vivir en armonía con el orden natural y el destino. Cicerón. La república ideal, un estado basado en el derecho natural, la justicia y la virtud cívica. El ideal del ciudadano virtuoso, un ciudadano que se dedica al bien común y a la defensa de la república. El estoicismo como ética, la virtud, la razón y la aceptación del destino como elementos clave para la vida ética. Séneca. La vida virtuosa. La virtud es el camino para alcanzar la felicidad y la libertad interior. El control de las emociones. Las emociones deben ser controladas para evitar el sufrimiento y la esclavitud de los deseos. La muerte como liberación. La muerte no es un mal, sino una liberación del cuerpo y el acceso a la verdadera libertad. Marco Aurelio. El estoicismo práctico. La aplicación del estoicismo a la vida diaria, buscando la serenidad y la aceptación del destino. La virtud como única recompensa. La recompensa por la virtud es la propia virtud y la realización personal. La importancia de la autodisciplina. El control de las emociones y la búsqueda de la autodisciplina como claves para la felicidad. Pensamiento medieval. San Agustín de Hipona. Pecado original. La humanidad heredó el pecado de Adán, lo que la hace propensa al mal. La gracia divina. La salvación solo es posible a través de la gracia de Dios. La ciudad de Dios, una visión teológica de la historia, donde el reino de Dios se opone al reino del mundo. Santo Tomás de Aquino. La armonía entre fe y razón.
la fe y la razón no se contradicen, sino que se completan. Las 5 vías para demostrar la existencia de Dios. Argumentos filosóficos para demostrar la existencia de Dios. La ley natural, un conjunto de principios morales inherentes a la naturaleza humana. Alberto Magno. La investigación científica, la importancia de la observación empírica y la experimentación en el estudio de la naturaleza. La clasificación de las ciencias, un sistema de clasificación de las diferentes ramas del conocimiento. La integración de la filosofía y la ciencia, la búsqueda de una síntesis entre la filosofía aristotélica y la ciencia medieval. Roger Bacon. La importancia de la experimentación, la necesidad de la experimentación para validar las teorías científicas. La crítica a la autoridad, la necesidad de cuestionar las autoridades tradicionales y buscar la verdad a través de la investigación. El desarrollo de la tecnología, la importancia de la tecnología para el progreso humano. Avicena. La teoría de la emanación, el universo es una emanación de la esencia divina. La importancia de la lógica es fundamental para el conocimiento y la argumentación. La teoría de la alma universal, existe una alma universal que anima todo el universo. Averroes. La interpretación de Aristóteles. Averroes fue un gran comentarista de Aristóteles, reinterpretando su obra para el mundo medieval. La defensa de la razón es una facultad humana que puede ser utilizada para comprender la verdad. La crítica a la interpretación literal de la religión. Las escrituras religiosas deben ser interpretadas con la razón y el sentido común. Estas son algunas de las ideas clave de estos pensadores. Espero que te sean útiles. ¿Qué impacto tuvieron estas ideas en la historia? Las ideas de estos pensadores tuvieron un impacto profundo y duradero en la historia, moldeando la cultura, la religión, la ciencia y la filosofía occidental. Impacto del pensamiento antiguo. Fundamentos de la filosofía occidental. Sócrates, Platón y Aristóteles sentaron las bases de la filosofía occidental, estableciendo preguntas fundamentales y métodos de razonamiento que aún hoy se estudian. Influencia en la política y la ética. Las ideas sobre la justicia, el bien común y la virtud ciudadana influyeron en la organización de las sociedades antiguas y en la formación de sistemas políticos. El estoicismo, por ejemplo, inspiró líderes como Marco Aurelio. Desarrollo del pensamiento científico. Aristóteles, con su enfoque en la observación empírica y la lógica, sentó las bases para el desarrollo de la ciencia moderna. Impacto del pensamiento medieval. Desarrollo de la teología cristiana. Figuras como San Agustín y Santo Tomás de Aquino dieron forma a la teología cristiana, definiendo conceptos como el pecado original, la gracia divina y la relación entre fe y razón. Surgimiento de las universidades. La escolástica medieval, con su énfasis en la investigación y el debate intelectual, impulsó el desarrollo de las primeras universidades en Europa, centros de aprendizaje que dieron origen a la educación moderna. Integración de la filosofía y la ciencia. La escolástica medieval intentó integrar la filosofía aristotélica con la teología cristiana, lo que contribuyó a la creación de un sistema de conocimiento más complejo y a la exploración de temas científicos dentro de un marco teológico. Influencia en el Renacimiento. Las ideas de la escolástica, especialmente la lógica aristotélica, sentaron las bases para el desarrollo del humanismo renacentista y la revalorización del conocimiento clásico. Impacto a largo plazo. Formación de la cultura occidental. Las ideas de estos pensadores siguen influyendo en la cultura occidental en áreas como la ética, la política, la religión y la ciencia. Debate continuo. Las preguntas y debates que surgieron en la antigüedad y la Edad Media siguen siendo relevantes en la actualidad, impulsando la reflexión sobre la naturaleza humana, la ética, la religión y el lugar del hombre en el universo. En resumen, el pensamiento antiguo y medieval tuvo un impacto profundo en la historia, sentando las bases para la cultura, la religión, la ciencia y la filosofía occidentales. Sus ideas continúan inspirando y desafiando la mente humana hasta el día de hoy. ¿Qué pensadores modernos se inspiraron en ellos? Las ideas de los pensadores antiguos y medievales han resonado a lo largo de la historia, inspirando a figuras prominentes del pensamiento moderno. Aquí te presento algunos ejemplos. Pensamiento antiguo. Renacimiento. Muchos pensadores del Renacimiento se inspiraron en el pensamiento griego y romano, buscando recuperar la sabiduría clásica. Entre ellos, Leonardo da Vinci,
influenciado por la filosofía platónica, creía en la armonía y la belleza del universo. Nicolás Copérnico, su modelo heliocéntrico del universo desafió la cosmovisión geocéntrica de Aristóteles, pero se basó en la observación empírica. Michelangelo, su obra artística refleja un ideal de belleza y perfección inspirado en la estética clásica. Erasmo de Róterdam, su humanismo se basó en la recuperación de los textos clásicos y en la búsqueda de una ética cristiana más humanista. Iluminismo, los pensadores del iluminismo, enfatizando la razón y la libertad individual, se vieron influenciados por la filosofía griega y romana, especialmente el estoicismo. John Locke, sus ideas sobre los derechos naturales y el gobierno limitado se basan en la filosofía estoica y en el pensamiento de Cicerón. Immanuel Kant, en su filosofía, buscó integrar el racionalismo cartesiano con el empirismo británico, inspirándose en la lógica aristotélica. Jean-Jacques Rousseau, sus ideas sobre la naturaleza humana y el contrato social se basan en la filosofía griega y romana, especialmente en la idea de la virtud cívica. Filosofía contemporánea. Muchos pensadores contemporáneos se basan en el pensamiento griego y romano. Hannah Arendt, sus ideas sobre la política y el espacio público se basan en la filosofía griega, especialmente en la teoría política de Platón. Alasdair MacIntyre, su ética de la virtud se basa en la tradición aristotélica, rechazando la ética moderna basada en el individualismo. Martha Nussbaum, su teoría de la justicia social se basa en la filosofía griega y romana, enfatizando la importancia de la virtud y la justicia social. Pensamiento medieval. Escolástica moderna. Algunos pensadores contemporáneos se inspiraron en la escolástica medieval, especialmente en la obra de Santo Tomás de Aquino. Jacques Maritain, filósofo católico que defendió la integración de la fe y la razón, buscando una renovación de la escolástica. Etienne Gilson, historiador de la filosofía que revalorizó la escolástica, considerándola como un aporte valioso para la filosofía moderna. Teología contemporánea. La teología contemporánea se ha visto influenciada por la teología medieval, especialmente en el debate sobre la relación entre fe y razón. Karl Rahner, teólogo que buscó una renovación de la teología católica a la luz del contexto moderno. Hans Urs von Balthasar, teólogo católico que se inspiró en la tradición escolástica para desarrollar una teología estética. Filosofía política contemporánea. Algunos pensadores contemporáneos han reinterpretado las ideas medievales sobre la política y la sociedad. Leo Strauss, filósofo político que revalorizó el pensamiento político clásico y medieval, enfatizando la importancia de la virtud cívica. Alasdair MacIntyre, sus ideas sobre la justicia social y la comunidad se basan en la tradición medieval, especialmente en la visión aristotélica de la polis. En resumen, las ideas de los pensadores antiguos y medievales han tenido un impacto profundo en el pensamiento moderno, inspirando a figuras prominentes en diversas disciplinas, desde la ciencia hasta la filosofía y la teología. Sus ideas siguen siendo relevantes en la actualidad, impulsando la reflexión sobre temas fundamentales de la vida humana y de la sociedad. ¿Cómo se han adaptado esas ideas a la actualidad? Las ideas de los pensadores antiguos y medievales, a pesar de ser producto de su tiempo, siguen resonando en la actualidad. Se han adaptado y reinterpretado para abordar las complejidades del mundo moderno, dando lugar a nuevas perspectivas y debates. Aquí tienes algunos ejemplos de cómo se han adaptado esas ideas. Ética y virtud. Ética de la virtud. La ética de la virtud, inspirada en Aristóteles, ha experimentado un resurgimiento en la actualidad, intentando superar la ética moderna basada en el individualismo y el utilitarismo. Se busca recuperar la importancia de los valores morales y el desarrollo del carácter. Ética global. En un mundo globalizado, se ha intensificado el debate sobre la ética universal. Las ideas de los pensadores antiguos sobre la justicia y el bien común se aplican a temas como la pobreza, la desigualdad, el medio ambiente y los derechos humanos. Política y sociedad. Democracia participativa. Las ideas de los pensadores griegos sobre la democracia directa han inspirado movimientos modernos que buscan una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones. Justicia social. Las ideas de Platón y Aristóteles sobre la justicia social se han adaptado a la realidad moderna, enfatizando la importancia de la igualdad de oportunidades, la redistribución de la riqueza y la protección de los derechos humanos. Pensamiento político conservador.
Algunos pensadores contemporáneos han reinterpretado las ideas del pensamiento clásico y medieval para defender una visión conservadora de la política, enfatizando la importancia de la tradición, la autoridad y la virtud cívica. Religión y espiritualidad. Teología contemporánea. La teología moderna se ha visto influenciada por la tradición medieval, especialmente en el debate sobre la relación entre fe y razón, la interpretación de la Biblia y la ética cristiana. Espiritualidad personal. Las ideas de los pensadores antiguos sobre la búsqueda de la sabiduría y la virtud han inspirado movimientos de espiritualidad personal que buscan la realización interior a través de la meditación, la reflexión y el desarrollo personal. Ciencia y tecnología. Filosofía de la ciencia. La filosofía de la ciencia moderna se basa en las ideas de Aristóteles sobre la observación empírica y la lógica, pero también se ha visto influenciada por la escolástica medieval en la búsqueda de un método científico riguroso. Ética de la tecnología. El rápido desarrollo de la tecnología ha plantado nuevas cuestiones éticas que se abordan desde la perspectiva de la filosofía antigua y medieval, especialmente en temas como la inteligencia artificial, la bioética y la ecología. En resumen, las ideas de los pensadores antiguos y medievales no son simplemente relictos del pasado, sino que se han adaptado y reinterpretado para abordar las complejas cuestiones del mundo moderno. Su legado sigue siendo relevante en la formación de nuestras ideas sobre la ética, la política, la religión, la ciencia y la cultura. ¿Hay ejemplos de cómo se ha adaptado el pensamiento clásico a la tecnología actual? Sí, hay muchos ejemplos de cómo el pensamiento clásico se ha adaptado a la tecnología actual. La filosofía antigua nos ofrece herramientas para reflexionar sobre las implicaciones éticas y sociales de la tecnología, incluso en áreas como la inteligencia artificial, la biotecnología y la realidad virtual. Aquí te presento algunos ejemplos. Inteligencia artificial. Ética de la IA. La ética de la inteligencia artificial está inspirada en la ética aristotélica de la virtud. Se busca desarrollar sistemas de IA que sean justos, responsables y que promuevan el bien común. La caja negra de la IA. Muchos algoritmos de IA son complejos y difíciles de entender, lo que genera preocupación por la transparencia y la responsabilidad. La filosofía griega, con su énfasis en la razón y la comprensión, nos ayuda a abordar este reto. IA y la naturaleza humana. La IA nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana. ¿Qué nos hace humanos? ¿Qué significa ser inteligente? Las preguntas de Sócrates sobre la autorreflexión y la búsqueda de la verdad siguen siendo relevantes en este contexto. Biotecnología. Bioética. La bioética, que se ocupa de las cuestiones éticas relacionadas con la vida humana y su manipulación, se inspira en la tradición antigua y medieval sobre la dignidad humana y el valor de la vida. Edición genética. La edición genética genera cuestiones éticas complejas sobre el control de la evolución humana. La tradición clásica sobre la naturaleza humana y el destino nos ayuda a reflexionar sobre estas cuestiones. Realidad virtual. Realidad virtual y la experiencia humana. La realidad virtual nos permite experimentar mundos virtuales e interactuar con avatares digitales. Este fenómeno nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la realidad y la experiencia humana. Las ideas de Platón sobre el mundo de las formas y la distinción entre la realidad y la apariencia son relevantes en este contexto. Realidad virtual y la ética. La realidad virtual plantea cuestiones éticas sobre la privacidad, la inmersión en mundos virtuales y la distorsión de la realidad. La filosofía antigua nos ayuda a reflexionar sobre la responsabilidad individual y los límites de la tecnología. Pensamiento clásico y tecnología. El papel de la tecnología en la sociedad. La tradición clásica nos ayuda a reflexionar sobre el papel de la tecnología en la sociedad. ¿Qué significa el progreso tecnológico? ¿Cómo se relaciona la tecnología con la ética y la felicidad humana? La búsqueda de la sabiduría. La filosofía antigua nos recuerda que la tecnología es una herramienta que debe estar al servicio de la búsqueda de la sabiduría y el bien común. En resumen, el pensamiento clásico nos ofrece una perspectiva valiosa para reflexionar sobre las implicaciones éticas y sociales de la tecnología actual. Al adaptar sus ideas a la realidad moderna, podemos abordar los retos de la tecnología con mayor conciencia y responsabilidad. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.